Aquí vamos a ver cómo construir un iglú de tipo convencional con ladrillos de nieve, pero con la salvedad de que no vamos a utilizar ningún tipo de herramientas que no podamos encontrar o improvisar de la naturaleza. Vamos a usar un simple palo que puede estar afilado o no para cortar los bloques, y nuestros pies para lograr compactar la nieve que luego vamos a cortar en los bloques, tal como vemos ahora. Bueno, si se rompe, se rompe. Funciona. Viene con camuflaje. ¿Dejamos ya el espacio a la puerta o lo acabamos después? Como tú quieras. Aunque dispongamos de un palo, igualmente hay que aclarar que las manos van a congelársenos en alguna medida. El palo es necesario para alisar las paredes, como aquí vemos, y evitar que caiga el agua directamente sobre nosotros, que se deslice en caso de derretirse el iglú y caiga por las canaletas laterales que podemos construir luego. Cuando el refugio está a medio construir, podemos improvisar igualmente un refugio semi-iglú, como el que vemos aquí, simplemente poniendo un poncho como techo. Esto es útil en algunas ocasiones, cuando por ejemplo necesitamos un refugio rápido y no disponemos de tiempo suficiente o de nieve suficiente. La construcción del arco de la puerta y del techo son las etapas más críticas de la construcción de un iglú de este tipo convencional, por lo que hay que extremar los cuidados y hay que pensar bien cómo vamos a hacerlo, si utilizando un solo bloque o utilizando pequeños bloques. Eso va a depender mucho del tamaño del iglú, de la calidad de la nieve y de otras cuestiones. Te has cagado, cabrón. El aspecto del iglú, su estética, como en este caso está un poquito ladeado, va a depender sobre todo de la elección del terreno. Si el terreno no está lo suficientemente nivelado, va a ser muy difícil que el iglú sí lo esté. Entonces habrá que adecuar el iglú para que tenga equilibrio, que es lo más importante, que se mantenga en pie, sin importar mucho que no quede a la vista tan bonito. Por supuesto, un iglú, como cualquier otra construcción para vivir, tiene una vida útil determinada. Aquí vemos cómo quedó luego de destruirse, porque este iglú fue hecho en la época de deshielo y el propio calor lo fue derritiendo. Pero evidentemente un iglú debe durar lo suficiente para servirnos de refugio de supervivencia, tal como lo habíamos concebido. Es decir, que tiene que aguantar el tiempo que pensemos que vamos a vivir en ese refugio. Vivir o sobrevivir. Antes no debería derrumbarse, entonces tenemos que pensar exactamente cuál va a ser el grosor de las paredes y la velocidad en que lo hagamos nunca va a ser tanta como para que el resultado final sea un refugio que no dure para lo que lo queremos. Eso sería una tontería y sería una pérdida de fuerzas que en supervivencia nos podría costar la vida también.